Está bien. Oh, Señor, lo que tú quieras, solo dímelo. Oración es más que solo hablar con Dios. Felicidades, el trabajo de mensajero es suyo. Gracias, Señor. Con este trabajo, por fin estaré feliz con el dinero que ganaré. La Biblia dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Escuché que Daniel dejó el puesto de gerente. ¿No estás interesado en el trabajo? ¿Gerente? No sé. Gerente. Más dinero. Por fin estaría feliz con el dinero que ganaría. Me podría comprar una casa más grande. También dice, quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Pablo, me voy a retirar. Me gustaría que consideraras el tomar mi trabajo como vicepresidente. Gracias, Martín. Lo pensaré. ¡Wow! Vicepresidente. Estaré ganando 6 dígitos. A Dios en oración, mis amados hermanos, gracias por estar con nosotros en esta maravillosa noche, gracias por su sintonía, gracias a nuestros hermanos Raúl y Candy González por estar en sintonía también. En esta maravillosa noche estaremos viendo el tema No me avergüenzo del Evangelio, basado en Romanos, su capítulo 1, su versículo 13 al 17. Amén. Vamos a ir a Dios en una oración, mis amados hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por concedernos una vez más estar aquí presente, Padre Celestial, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, Padre, con todos los que nos van a estar sintonizando, Padre Celestial, a través de Radio La Palabra, Señor, bendiga la vida de cada uno de ellos. Si alguno de ellos, Padre, se encuentra enfermo, Padre Celestial, se encuentra con problemas de salud, Padre, te pedimos que pongas tu mano poderosa sobre esa persona, Señor, y esas partes físicas, Padre, puedan ser restauradas, Padre Celestial. En cualquier tribulación, cualquier pena que ellos estén pasando, Señor, te pedimos que los ayudes, Padre, que los suplas, Padre, de acuerdo a tu voluntad, Señor, que de acuerdo a la necesidad que tengan, Padre Celestial, tú puedas, bendito Dios, suplir cada necesidad de ellos, Padre. Los encomendamos en tus manos en esta maravillosa noche. Te damos gracias, Padre, por tu palabra que vamos a estar sintonizando, Padre Celestial. Te pedimos, Padre, que tú seas alabado y glorificado, Padre, a través de tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias te damos por tu palabra. Que toda la honra y la gloria sea para ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar, mis amados hermanos, algunos himnos más a través de Radio La Palabra para poder entrar a nuestra meditación. Amén. Potencia, Señor. Déjalo ahí sobre la mesa. Me acuerdo de tus días. Sin presiones, sin problemas. Veamos esta querida. Un préstamo de textil, sí. Queremos comprar unos usados, sí. Préstamo usted tiene. Amén, gloria al Señor, mis amados hermanos. Creo que ahorita no tenemos himnos a través de Radio La Palabra. Vamos a ir entonces al tema, mis amados hermanos, de esta maravillosa noche. Vamos a entrar a nuestra meditación. Gracias por estar con nosotros en sintonía, mis amados hermanos y amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Vamos a meditar este tema basado en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Amén. El tema de esta noche, mis amados hermanos y amigos, se llama No me avergüenzo del Evangelio. También quiero saludar a todos mis hermanos y hermanas que nos estarán viendo de manera pregrabada también, aquellos que nos van a estar sintonizando de manera pregrabada a través de Radio La Palabra, como también aquellos que van a ver este video también a través del canal de YouTube, donde serán subidos estos videos. Estaré subiendo estos videos, mis amados hermanos,
el canal de YouTube, para que queden pues grabados ahí por si hay personas, ¿verdad?, que después quieran ver las grabaciones. Amén. En esta maravillosa noche, nuestro tema se llama No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Romanos, su capítulo 1, su versículo 13 al 17. Van a disculpar, mis amados hermanos, que siempre tengo bulla acá en la casa, pero bueno, así son los niños, mis amados hermanos, y siempre están ahí molestando. Espero que no se distraigan. Entonces, vamos entonces, mis amados hermanos, a lo que será nuestra meditación en esta maravillosa noche. En Romanos, su capítulo 1, su versículo 13 al 17. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, su capítulo 1 y su versículo 13 al 17, dice la palabra de Dios de esta manera. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros, que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Gloria a Dios. Esto es, mis amados hermanos, la carta del apóstol Pablo a nuestros hermanos que estaban en Roma, a las iglesias de Cristo que estaban en Roma. Ya he hecho algunas meditaciones anteriores, aproximadamente 6 exposiciones en los versículos del capítulo 1 y su versículo 1 al 12. Hemos tenido como 6 exposiciones y esta será la 7ª exposición que, bueno, va a abarcar el versículo 13 al 17. Un tema muy amplio que lo hemos resumido, mis amados hermanos. La carta de Romanos está lleno de bastante bendición, ¿verdad?, para la vida de los creyentes. Entonces, mis amados hermanos, vamos a considerar 3 puntos en este tema que vamos a meditar en esta maravillosa noche. Número 1, el deseo del apóstol Pablo, Romanos 1:13 al 15. Número 2, el evangelio, poder de Dios, Romanos 1:16. Y número 3, la justicia de Dios, Romanos 1:17. Por supuesto, estas cartas fueron dirigidas, mis amados hermanos, a las iglesias de Cristo que estaban en Roma. El propósito, explicar con claridad el Evangelio. Ese es el propósito de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Una meditación que escribí acá, mis amados hermanos, dice así: no hay espacio para sentir vergüenza. Amén. Como creyentes, mis amados hermanos, no podemos, ¿verdad?, sentir vergüenza del Evangelio de nuestro Dios. No hay espacio, mis amados hermanos, para sentir vergüenza por el Evangelio. No queda espacio. Y vamos a reflexionar aquí brevemente. Para muchas personas ser cristiano es anticuado. Muchos jóvenes dicen que les da vergüenza creer en Jesús. Si entendemos el Evangelio, no sentiremos vergüenza. Un hombre millonario se siente orgulloso de todo lo que tiene, pero aún así morirá. Amigos, los creyentes tenemos vida eterna y somos herederos de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Esto no deja espacio para sentir vergüenza. Amén. Gloria al Señor. Así es, mis amados hermanos. Fíjense, si llegamos, mis amados hermanos, a entender el Evangelio como lo entendió el apóstol Pablo, no vamos a sentir vergüenza. Por eso él claramente explica en el verso 16, no me avergüenzo, ¿verdad? ¿Cómo se va a avergonzar
si es el poder de Dios, mis amados hermanos, que dice la carta de los Efesios, su capítulo 1, su verso 1 en adelante, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Fíjense. Entonces, fíjense que la gente, hermanos, aquí en esta tierra, a través de lo que ellos tienen, ¿verdad? Sus posesiones, todas las cosas que ellos puedan llegar a tener, las personas millonarias, hermanos, ellos se sienten orgullosos de todos sus logros. A ellos no les da vergüenza, ¿verdad?, de todo lo que tienen. Al contrario, lo presumen. Mis amados hermanos, nosotros tenemos más que todo eso. Tenemos la vida eterna y dice la palabra que somos herederos de Dios en Cristo Jesús. Quiero agradecer a mi hermana Francisca Delgado. Muchas gracias, hermana, por estar en sintonía. Y a nuestro hermano Federico Solís. Muchas gracias, hermano Federico. Que Dios lo bendiga a nuestro hermano del programa El Poder de la Palabra. Entonces, mis amados hermanos, vamos a pasar pues a la meditación de la palabra del Señor. Vamos a meditar entonces 3 puntos. Como punto número 1, el deseo del apóstol Pablo. Punto número 2, el evangelio poder de Dios. Y punto número 3, la justicia de Dios. Amén. Número 1, el deseo de Pablo. Romanos, su capítulo 1, su versículo 13 al 15. Dice la palabra del Señor. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Ese es el punto número 1, hermanos, de esta noche. Inciso A, ¿cuál era ese deseo? Número 1, dice la palabra del Señor de ir a Roma. Inciso A, pero hasta ahora me ha sido estorbado. Inciso B, para tener también entre nosotros algún fruto. Número 2, si no nos avergonzamos del evangelio, inciso A, siempre vamos a tener el propósito de predicarlo. Inciso B, deseo obtener frutos. Juan capítulo 4, versículo 35 al 36. Inciso C, siempre vamos a tener obstáculos. Segunda de Corintios, su capítulo 11, su versículo 23 al 31. Amén. Aquí estamos viendo, mis amados hermanos, el deseo de un hombre, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Un hombre que tenía claro el evangelio de Cristo Jesús. Él dice la palabra que no se avergonzaba del evangelio. Él tenía deseo de ir a Roma. Pero el deseo de ir a Roma, hermanos, era para predicar el evangelio. Pero, hermanos, siempre va a haber obstáculos. Dice que había tenido obstáculos, tropiezos, ¿verdad?, que le impedían viajar a Roma. Entonces, eso hacía que él no había viajado a Roma. El propósito de ir a Roma, dice la palabra, que era tener frutos entre los hermanos. No solamente, ¿verdad?, convertir más almas para Cristo, sino también, hermanos, aclarar a los hermanos que estaban en Roma el sentido del evangelio, ¿verdad? Muchos hermanos aquí han expuesto en esta radio temas relacionados con Romanos. Son temas muy interesantes que nosotros, hermanos, a veces no tocamos, ¿verdad? A veces no se tocan temas basados solamente en la carta de los Romanos. Pero estos temas son muy hermosos, muy profundos. El propósito era que había muchos hermanos, ¿verdad?, que estaban en Roma, que no entendían, hermanos, la esencia del evangelio. Entonces, no solamente el propósito era, ¿verdad?, predicar a los inconversos, sino también aclarar a nuestros hermanos qué significaba el evangelio. Tal vez algunos todavía tenían vergüenza, ¿verdad?, del evangelio de Cristo Jesús. Tal vez algunos se avergonzaban de creer en Jesús. Tal vez algunos se avergonzaban de decir, soy salvo por Cristo Jesús. Tal vez algunos se avergonzaban de decir, yo soy seguidor de Cristo Jesús. ¿Cómo no, hermanos, si en aquel tiempo no era el tiempo que nosotros estamos viviendo en el tiempo actual, ¿verdad?
Hoy en día a veces los hermanos, ¿verdad? Los jóvenes y aún nosotros mismos, las personas grandes, tal vez alguna vez nos hemos avergonzado del Evangelio, ¿verdad? Ante nuestros amigos, ¿verdad? Ante aquellas personas que están muy despiertas en la sociedad, que para ellos es anticuado el Evangelio. A lo mejor a nosotros, hermanos, tal vez nos ha causado en alguna ocasión vergüenza decir que nosotros somos cristianos cuando estamos con esas personas. Pero ¿qué nos lleva, hermanos, a tener vergüenza del Evangelio? Lo que nos lleva a tener vergüenza del Evangelio es que no tenemos una plena claridad, ¿verdad? Lo que significa el Evangelio. Porque el hombre, con toda su sabiduría intelectual de esta sociedad, así puede ser, hermanos, el hombre más estudioso, ¿verdad? A nivel social de esta tierra. Pero si no ha creído en Cristo, mis amados hermanos, no se puede comparar con un creyente. Por eso dice la palabra del Señor que dentro de los hijos de los hombres, ¿verdad? El más grande de todos era Juan el Bautista, dentro de los hijos de los hombres. Pero en el reino de Dios, porque el reino aún no había llegado, él era el más pequeño. Imagínense. Porque, hermanos, creer en Cristo Jesús, creer en el Evangelio, hermanos, nos lleva, hermanos, a tener una identidad que sobrepasa todo entendimiento social, intelectual, humano. El apóstol Pablo lo había entendido y por eso que él no sentía vergüenza. Entonces ahí entre los hermanos que estaban en Roma, pueden ser hermanos, ¿verdad? Que habían unos que se avergonzaban, quizás los que eran gentiles, también los judíos porque seguían sus tradiciones, ¿verdad? Y no solamente, también esta carta les ayudó mucho a los hermanos ya después en la persecución, cuando tenían que verdaderamente confesar, ¿verdad? Que eran cristianos. Es interesante entonces, hermanos, el propósito, el deseo del apóstol Pablo de ir a Roma, ¿verdad? Aclarar a los hermanos el significado del Evangelio. Recibir frutos, pues, cosechar frutos entre ellos, ¿verdad? Que quedara implantado el Evangelio en sus corazones, en sus mentes, en su sangre, hermanos, y que no tuvieran ya más vergüenza del Evangelio. Entonces había muchos propósitos, ¿verdad? Para poder ir a Roma. Lamentablemente dice la palabra que había sido estorbado. Pero el deseo de Pablo era cosechar fruto en los corazones, no solamente, ¿verdad?, de aquellas personas que no habían creído, sino también en aquellas personas que eran creyentes, pero que aún se avergonzaban del Evangelio. Y esta palabra puede bendecir aún ahora, hermanos, nuestros corazones, nuestras vidas, ¿verdad? Puede ayudarnos a tener una fe, una verdadera convicción, hermanos, de no sentir vergüenza del Evangelio de nuestro Dios. ¿Qué se entiende, mis hermanos, con cosechar frutos? Vamos a leer el Evangelio de Juan, su capítulo 4, su versículo 35 al 36. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor ahí. Dice la palabra de Dios de esta manera. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge frutos para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Amén. Ese era el propósito del apóstol Pablo, mis amados hermanos. Él había entendido el Evangelio, entonces él tenía deseo, ¿verdad?, de comunicar ese Evangelio. Dice la palabra del Señor, para cosechar frutos entre los hermanos. Es lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo, ¿verdad?, a sus discípulos, que ya, hermanos, la cosecha estaba lista. Por eso nosotros, si hemos creído en el Evangelio, ¿verdad?, entendemos el Evangelio, hermanos, no debemos sentir vergüenza, no debemos sentir pena, ¿verdad?, de comunicar el Evangelio a las personas, ¿verdad? Y aún hablar del Evangelio entre nuestros mismos hermanos. Porque este Evangelio, hermanos, nos hace, dice la palabra, cosechar frutos, ¿verdad? Nos hace, mis amados hermanos, a tener una verdadera convicción en Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino también, hermanos, aquellas personas que no han creído en Jesús. Este Evangelio es poderoso para salvar. Entonces, si no nos avergonzamos del Evangelio, mis amados hermanos, debemos tener ese mismo deseo que tenía el apóstol Pablo. Comunicar ese Evangelio, ¿verdad?
predicar ese evangelio. Pensar, hermanos, buscar métodos, ¿verdad? Cómo comunicar ese evangelio, cómo ser efectivo, ¿verdad? Tal vez hemos, hermanos, trabajado en vano mucho tiempo y no damos frutos. Entonces tenemos que buscar, hermanos, métodos, ¿verdad? Tenemos que buscar cómo resolver ese problema, pero el evangelio debe ser un deseo de cada creyente de comunicarlo, ¿verdad? De comunicarlo a aquellos que no han entendido completamente el evangelio y a aquellos, mis amados hermanos, que nunca han escuchado el evangelio, que necesitan ser salvos. Porque dice la palabra del Señor que los discípulos de Jesús les hacía falta, hermanos, ver que ya la cosecha estaba lista. El apóstol Pablo tenía entendido, hermanos, que todos los hombres necesitaban escuchar el evangelio y ese era el propósito del apóstol Pablo. Entonces, uno de los propósitos del apóstol Pablo, ¿verdad?, era predicar el evangelio. Si no nos avergonzamos del evangelio, hermanos, entonces queda claro que hay que comunicarlo, hermanos, ¿verdad? A todas aquellas personas, a sus familiares, a sus amigos, a cuántas personas, ¿verdad?, usted pueda encontrar en su vida durante sus obras diarias, hermanos, no hay ninguna excusa para predicar el evangelio. Ahora, eso sí, hermanos, debemos tener claro que va a haber estorbo, va a haber obstáculos. Dice la palabra del Señor en Romanos, su capítulo 1 y su versículo 13, que el apóstol Pablo había querido ir a Roma a predicar el evangelio, a cosechar frutos entre sus hermanos y en la ciudad de Roma, pero le había sido estorbado, ¿verdad? Entonces, como creyentes, ya tenemos claro, ¿verdad?, el evangelio, ya tenemos claro el propósito de ser creyentes, que no nos vamos a avergonzar de Cristo Jesús, y parte de no avergonzarnos de Cristo Jesús es comunicar el evangelio. Bueno, hay que comunicarlo de diferentes medios. En el tiempo actual hay diferentes medios para comunicar el evangelio, ¿verdad? El radio es un medio, ¿verdad? Los folletos es un medio, tocar las puertas es otro medio, ¿verdad? Mandar un mensaje por teléfono es otro medio, ¿verdad? Siempre buscar la manera de cómo nosotros, hermanos, no nos avergoncemos de Cristo Jesús, no nos avergoncemos, todos pueden, no hay nadie que va a decir que no puede. Todos pueden, hermanos, comunicar el evangelio, que Cristo Jesús murió y resucitó y que en él hay perdón de pecados, ¿verdad? Y que todos los creyentes debemos tener una fe plena, una certeza puesta en Jesús, en Cristo Jesús. Como decía el hermano en su prédica, ¿verdad? La prédica que acaba de terminar, una prédica muy interesante. Debemos tener claro que el sacrificio de Cristo Jesús nos ha traído paz para con Dios. Entonces, no hay espacio, hermanos, para sentir vergüenzas en nuestras vidas. Pero debemos tener entendido entonces, ¿verdad?, que van a haber obstáculos. Siempre, hermanos, el enemigo va a poner obstáculos. Y vamos a ver uno de los obstáculos que padeció el apóstol Pablo. En 2 Corintios, su capítulo 11, su versículo 23 al 31. Dice la palabra de Dios de esta manera. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajos, más abundante en azotes, sin número, en cárceles, más en peligros de muerte. Muchas veces, todos esos, hermanos, eran obstáculos que había sufrido el apóstol Pablo. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedrado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros del desierto, peligros en el mar, peligros de entre falsos hermanos. Fíjense. ¿Cuántos obstáculos, hermanos, tenía que pasar el apóstol Pablo? ¿Y por qué pasaba él todos esos obstáculos? Porque su deseo, hermanos, siempre era ir y comunicar el evangelio. Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo perseveraba, ¿verdad? Cuando estaba niño con mi papá allá en Guatemala, y a veces nos tocaba, bueno, era mi papá, ¿verdad?, que le tocaba ir a hacer culto hasta, una finca que estaba lejos de donde nosotros vivíamos, estaba aproximadamente a 1 hora, y nos teníamos que ir caminando. Y a veces llovía bastante y el río crecía, mis amados hermanos. Solamente por la misericordia de Dios y el amor de Dios es que
cómo es que ellos pasaban el río, ¿verdad? Y nos pasaban a nosotros que estábamos también pequeños. Pero el deseo, hermanos, estaba, yo creo, en mi papá, ¿verdad?, de comunicar la palabra de Dios a aquellas personas que no lo habían oído. Entonces, hermanos, eso pasa allá en la provincia, donde no hay posibilidades, ¿verdad? No había medios electrónicos, no había ni luz, todo era difícil, hermanos, pero ahora estamos en una era, ¿verdad?, diferente, hermanos, donde está el carro, donde vivimos a veces hasta en la ciudad, donde caminamos en caminos transitados de personas, hermanos. ¿Qué nos hace falta a nosotros, hermanos? Comunicar. En aquel entonces era más difícil. Fíjense todo lo que tenía que pasar el apóstol Pablo. Tenía que irse en barcos, en alta mar, dice, en ríos, en caminos solos, hermanos. Había padecido mucho el apóstol Pablo. Y por si fuera poco, dice, todavía padecía, hermanos, de los falsos hermanos. Imagínense, los falsos hermanos, aquellos que se disfrazaban de cristianos, pero que no tenían una convicción puesta en Cristo Jesús. Estos hermanos también trataban, hermanos, de poner en mal al apóstol Pablo, de hablar mal del apóstol Pablo, de dar mala información del apóstol Pablo, de tratar de frenar el ministerio del apóstol Pablo, de despreciar al apóstol Pablo. Bueno, yo creo que sufrían de muchas maneras el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que quiero comunicar con esto es, ¿verdad?, que no nos debemos avergonzar del evangelio, hermanos. Y si tenemos claro el propósito de que hay que predicarlo, entonces también debemos tener claro que van a haber obstáculos. Y van a haber muchos obstáculos. Miren cuántos obstáculos pasaba el apóstol Pablo. Yo no sé cuántos obstáculos usted está pasando también, ¿verdad? Puede ser obstáculos de enfermedad, obstáculos de dinero, obstáculos de casas, obstáculos de problemas con los hijos, problemas con la familia, obstáculos de problemas con los hermanos. Pero hermanos, que nada impide, ¿verdad?, que nosotros prediquemos el evangelio. Mira, aquí estamos viendo a un hombre como el apóstol Pablo, que tenía claro su deseo, predicar el evangelio, porque no le daba vergüenza. Él estaba dispuesto a padecer por el evangelio. Y así lo hizo, hermanos. Él es un claro ejemplo de lo que es entender el evangelio, ¿verdad? Desde que él fue llamado en su camino a Damasco y fue preparado, dice la palabra, allá en Arabia, ¿verdad? Y después dice la palabra del Señor, que entonces salió, hermanos, el apóstol Pablo y no paró, hermanos. No paró hasta que murió. Mis amados hermanos, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo llevamos perseverando. Tal vez, ¿verdad? Antes entendíamos menos el evangelio. Tal vez ahora lo entendemos más, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, no hay que dejar de hablar la palabra de Dios, aún hasta el último día de nuestras vidas. Es necesario entender, hermanos, que si somos siervos del Señor, vamos a sufrir muchos obstáculos, pero hay que tener claro que estos obstáculos no deben desanimarnos. Entonces dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Fíjense, él, hermanos, no solamente, ¿verdad?, tenía claro predicar el evangelio, sino se preocupaba por todos sus hermanos para que ellos llegaran al conocimiento pleno, hermanos, del evangelio. Entonces dicen, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Areta guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado de un muro en canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén. No lo pudieron atrapar, mis amados hermanos. Y así es. El enemigo, mis amados hermanos, va a intentar, ¿verdad?, estorbar su ministerio, estorbar su deseo de predicar la palabra, estorbar su deseo de que otros conozcan la verdad, estorbar su fe en Cristo Jesús, hermanos. Pero una cosa es seguro, si usted ha entendido el evangelio, como lo entendió el apóstol Pablo, ¿verdad?, como lo expone aquí en su carta, Romanos 1, 13 al 17, hermanos, el enemigo no va a lograr su objetivo, no va a poder, porque de eso se trata, hermanos, tener claro el evangelio de salvación.
Hay que hacerlo una realidad en nuestras vidas para que nada, ¿verdad? Ni nadie pueda movernos, hermanos, de esa fe gloriosa, como dice la palabra del Señor, dada una vez a los santos. Amén. Continuamos entonces. Inciso B, la responsabilidad de ese deseo. Romanos 1:14 al 15. Dice la palabra del Señor, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Fíjense. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el evangelio es universal, ¿verdad? Que no debemos hacer distinción de personas, que hay que predicar el evangelio, como dice la palabra en Marcos 15 al 16, a toda criatura. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Era necesario que los hermanos en Roma fueran reafirmados en su fe. Ellos alguna vez habían recibido el evangelio de Cristo Jesús, pero ahora estaban, hermanos, en un camino diferente. ¿Por qué en un camino diferente? Bueno, por asuntos de opiniones, de comidas, de días, de cultura, de nación, de gentiles, de judíos. Y entonces ellos habían perdido su enfoque del evangelio. Lo que trata el apóstol Pablo es que los hermanos vuelvan a enfocarse en el evangelio de salvación. ¿Por qué razón? Porque si no nos enfocamos en el evangelio de salvación, entonces, hermanos, vamos a tener muchas dificultades, vamos a padecer, hermanos, vamos a sufrir, vamos a estar en pecado, porque el evangelio nos limpia de todo pecado, nos da una nueva vida para poder gozar en Cristo Jesús. Pero cuando quitamos la mirada de Jesús, si yo quito la mirada de Jesús, usted quita su mirada de Jesús, nos vamos a enfocar en otra cosa que no tiene nada que ver con la salvación. Y es ahí donde vamos a empezar, hermanos, a tener entonces diferentes opiniones. Usted no va a ver lo mismo que yo y yo no voy a ver lo mismo que usted. ¿Cómo? Porque hemos quitado ambos los ojos de Cristo Jesús. ¿Y a qué nos va a llevar esto? A descréditos, a desprecios, a peleas, a divisiones, a odio, a mentira, a chisme y a incumplir el mandamiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo dado allá en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. He aquí un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. No se puede amar a los hermanos y no se puede amar a nuestros prójimos si no ponemos la mirada en Cristo Jesús. Una vez quitando la mirada de Jesús, se quitó la mirada, hermanos, del autor de la fe, ponemos la mirada en otras cosas y eso va a acarrear, hermanos, aunque usted no lo crea, aunque usted lo quiera justificar, ¿verdad? Con argumento bíblico, usted va a dejar de amar a sus hermanos. Ese es el problema. En Roma ya no había amor. Y es por eso que ahí Pablo enfoca también el amor. Porque si no hay amor en nuestro corazón, necesitamos conocer el evangelio. Porque el evangelio, dice el evangelio de Juan 3:16, que es el amor de Dios. Por lo tanto, ese evangelio debe producir amor en cada uno de los creyentes para con los demás. Si no es capaz de producir amor en nuestro corazón, nos hace falta, aunque no lo queramos reconocer en esta vida, nos hace falta conocer el evangelio de salvación. Número 1, soy deudor. Inciso A griegos y a no griegos. Inciso B, a sabios y a no sabios. ¿Por qué razón? Porque no importa, ¿verdad?, la capacidad intelectual que tenga todo hombre en esta tierra, en cuanto a filosofía o sabiduría, en cuanto a ciencia, no importa. Este hombre necesita ser salvo, necesita conocer a Jesús. Entonces, el evangelio, hermanos, es una responsabilidad del creyente de hablarlo, hermanos, a toda clase de personas, porque todos necesitan ser salvos. Inciso C, y aún a los mismos creyentes. Verso 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros, porque ellos habían quitado su mirada del evangelio. Y es por eso que esta carta es una carta extensa en detalles del conocimiento del evangelio, para que estos hermanos vuelvan otra vez a el centro de su fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Número 2, sentimos ese mismo deseo que el apóstol Pablo, como creyentes en el Señor.
Inciso A, ¿nos sentimos responsables de predicar esas buenas noticias? Sentimos nosotros más responsabilidad en nuestro corazón, ¿verdad? De predicar esas buenas noticias. Inciso B, a todo aquel que cree, al judío primeramente, dice, y también al griego. Entonces, mis amados hermanos, tenemos una gran responsabilidad en nosotros. Inciso B, ¿qué pueden salvar a toda clase de personas sin importar su cultura o nivel social? Inciso C, la claridad del deseo de Pablo lo encontramos también en Filipenses, su capítulo 1, su versículo 20 al 24. Fíjense, hermanos, que nosotros debemos entonces sentir esa responsabilidad. Hay una responsabilidad en nosotros, en los creyentes, de predicar el evangelio a todos aquellos que no han creído, pero aún también a aquellos que han creído y siguen confundidos, hermano. Siguen confundiendo las cosas cuando podemos, ¿verdad? Hay que aprovechar para predicarles también el evangelio. ¿En qué consiste la salvación? Fíjense el deseo del apóstol Pablo, según Filipenses capítulo 1 y su versículo 20, dice la palabra, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Él, hermanos, no tenía vergüenza de predicar el evangelio. Antes bien, dice, también Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Dice el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para que vuestro provecho y gozo de la fe, para provecho y gozo de la fe. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Pablo tenía claro su deseo, ¿verdad? En esta tierra, no solamente de comunicar el evangelio, sino dice la palabra, también de morir por el evangelio. Y él tenía claro que si él moría, mis amados hermanos, él pasaba a la presencia de Dios. Pero mientras estaba, dice la palabra, en vida en esta tierra, su deseo era predicar el evangelio para que los hermanos pudieran ser confirmados en la fe y pudieran gozarse en la fe. No hay otro medio donde el hombre pueda gozarse, no lo hay. El gozo verdadero, el gozo, hermanos, completo, solamente es a través de la fe en Cristo Jesús. Si no proviene de la fe en Cristo Jesús, hermanos, entonces vamos a hacer un cristianismo, ¿verdad? Con muy poco gozo, ¿verdad? Con muy poco gozo. Entonces, es por eso el esfuerzo del apóstol Pablo de que los hermanos entiendan el evangelio. Pasamos entonces al punto número 2, hermanos, en esta maravillosa noche. Quiero agradecer a mi hermana Alma Rodríguez, gracias a mi amada hermana por su sintonía, a nuestro hermano Jeremías, muchas gracias, hermano Jeremías, por su sintonía, amén, amén, gloria a Dios, claro que sí, dice la hermana, no se escucha, ya se escuchó, ok, gracias hermana, pensaba que nos estaba escuchando y todo lo que, bueno, gracias mi amada hermana, mis amados hermanos Raúl y Candy González. Punto número 2, el evangelio es poder de Dios, Romanos 1:16, dice la palabra, en Romanos su capítulo 1 y su versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquí es verdad el punto central del tema. Dice la palabra, no me avergüenzo. Inciso A, no me avergüenzo. Número 1, del evangelio. Él no sentía vergüenza del evangelio. Inciso A, porque es poder de Dios para salvación. Inciso B, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Número 2, ¿qué es no avergonzarse? ¿Qué es no avergonzarse? Inciso A, Pablo no se avergonzaba de confesar
ser salvo por Cristo Jesús. Primera de Timoteo, su capítulo 1 y su versículo 15. Vamos a leer la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, su capítulo 1 y su versículo 15. Dice la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, mis amados hermanos, eso es no avergonzarse del evangelio. En aquel entonces, hermanos, era difícil, ¿verdad?, creer en Jesús. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que los griegos, ¿verdad?, se reían de los que creían en Jesús. Y los judíos, hermanos, los judíos también, ellos no creían en Cristo Jesús. Para los judíos, Cristo Jesús no significaba nada. Y el apóstol Pablo había sido un hombre fariseo, dice la palabra, un verdadero israelita de la tribu de Benjamín, que había dedicado toda su vida a ser fiel a la ley, como lo dice Filipenses, su capítulo 3, su versículo 5 en adelante. En cuanto a la ley, dice la palabra, él era irreprensible, él guardaba más que cualquiera la ley. Pero dice la palabra del Señor que él llegó a entender que la salvación no se podía encontrar por méritos humanos, no se podía encontrar por guardar la ley, no se podía encontrar por cuántas cosas él hubiera hecho, era imposible. Se necesitaba de un Salvador, y las Sagradas Escrituras, como gran fariseo que él era, entendía que las Sagradas Escrituras prometían un Salvador, no solamente para la nación de Israel, sino para todo el mundo. Entonces, él creyó en ese Salvador, él tuvo un encuentro personal con ese Salvador allá en el camino a Damasco, y fue ahí donde él conoció que necesitaba de Jesús para ser salvo. Entonces, ahora dice en su primera carta de Timoteo, su capítulo 1 y su versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se puso en primer lugar de ser pecador. ¿Cuántos creen que son pecadores? Es bueno, hermanos, entender que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Que por más que queramos agradar a Cristo, va a ser imposible que lo podamos agradar de la manera que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Aunque usted crea, ¿verdad?, que lo hace cada día mejor y está bien y gloria a Dios, pero eso no es suficiente para que usted pueda ser salvo. Usted necesita de su Salvador todos los días. Todos los días necesitamos de Cristo Jesús. Él tiene que ser el centro de nuestras vidas. Entonces, porque solamente por medio de Él, dice la palabra, somos salvos. Porque somos pecadores, hermanos. De ahí nadie nos puede rescatar. Necesitamos de Jesús. Por eso necesitamos perseverar en esa fe en Cristo Jesús. Eso sería entonces no avergonzarse del Evangelio. Confesar que yo necesito de un Salvador. ¿Y cuándo? Todos los días. Porque todos los días soy infiel. Dice la palabra que todos los días el hombre comete pecado, hermanos, ya sea con la vista, ya sea con la mente, somos infieles. Necesitamos de la sangre de Cristo que nos purifique, que nos presente santos, sin mancha, porque el pecado nos separa de Dios. Y dice la palabra que Cristo Jesús, por su gracia bendita, por su sangre preciosa, nos lleva hasta la presencia de Dios. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo? Todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo, por la obra redentora de Jesús. Inciso B, predicar ese evangelio. No avergonzarse es predicar ese evangelio. Ese evangelio. ¿Cuál evangelio? Que Cristo Jesús vino a salvar al mundo. Hay que predicarlo. Eso es parte de no avergonzarse. Inciso C, y de morir por ese evangelio. Marcos capítulo 8, versículo 38. Fíjense hasta qué punto los apóstoles tenían claro el evangelio, a tal grado, hermanos, de morir por el evangelio. Wow, es increíble cómo estos hombres llegaron a entender completamente el evangelio de salvación. Dice Marcos capítulo 8, versículo 38, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él
cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No debemos avergonzarnos, mis amados hermanos, de decir que Jesús es nuestro Salvador. Nunca vamos a tener vergüenza si entendemos el Evangelio. No debemos avergonzarnos, hermanos, de predicar ese Evangelio al mundo todo el tiempo. Y no debemos avergonzarnos, hermanos, de confesar a Cristo Jesús delante de los hombres si es necesario. Quizás nosotros no vamos a llegar a ese extremo, ¿verdad? Como lo pasó la iglesia del primer siglo, donde ellos fueron perseguidos a muerte y obligados a confesar que eran seguidores de Cristo Jesús. Solamente tenían dos opciones: o confesar que eran seguidores de Cristo Jesús, o decir yo no conozco a Jesús, como lo hizo el apóstol Pedro cuando Jesús fue entregado en manos de los judíos y le preguntaron, ¿tú eres uno de ellos? Dice la palabra que Pedro dijo, yo no conozco a ese hombre, ¿verdad? Estuvo renegando de Jesús. Pero ya después Pedro murió por el Evangelio. Nosotros tal vez no vamos a llegar hasta ese grado, hermanos, pero si algún día, ¿verdad?, llegamos a ese grado, vamos a tener esa plena confianza, ¿verdad?, que vale la pena confesar a Jesús delante de los hombres, porque dice la palabra que si lo confesamos, Él no se avergonzará de nosotros delante de su Padre. Entonces, ¿verdad?, cuando estemos allá en la presencia de Dios, estaremos, hermanos, plenamente, Él se sentirá orgullosos de todos los que verdaderamente depositaron su fe en Él y nos presentará delante del Padre en aquel día cuando Él venga por todos los santos. Amén. Vamos a continuar, hermanos, porque hay que terminar esta meditación. Inciso B, ¿por qué no avergonzarse del Evangelio? Romanos 1:16. Número 1, porque es poder de Dios. Inciso A, para salvación. Inciso B, a todo aquel que cree. Esta palabra pistuanti, que viene de la palabra pisteus, del griego, que significa confiar. A todo aquel que confía en Jesús. A todo aquel que deposita su confianza en Jesús. El Evangelio es salvación. Entonces no hay de qué avergonzarse. Si lo que estamos predicando, hermanos, es la salvación para todo el mundo. Guardar específicamente en Cristo Jesús. Eso significa confiar, esperar específicamente en Cristo Jesús. Tener depositada su confianza todo el tiempo en Cristo Jesús. Que por Él somos salvos. Inciso C, al judío primeramente y también al griego. Inciso D, predicar el Evangelio no es vergüenza, pues el propósito es que el hombre sea salvo por el poder de Dios. Primera de Corintios, su capítulo 1, su versículo 18. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. La palabra de la cruz, dice la palabra, es locura para aquellos hombres en aquel entonces que no creían, que eran orgullosos, hermanos. Para ellos era locura. Entonces no lo recibieron y se perdieron, ¿verdad? Pero para los que hemos creído, para los que hemos depositado nuestra confianza en Él, dice la palabra que el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Es el único medio cómo nosotros podemos alcanzar la salvación. Entonces yo no me avergüenzo de decir que soy salvo por mi Señor Jesucristo. Y esa debe ser entonces, hermanos, en lo que nosotros debemos trabajar, ¿verdad? Eso es donde la iglesia de los romanos debía enfocarse en el Evangelio, de comunicarlo a otras personas, ¿verdad? De no avergonzarse de predicar el Evangelio a esas personas y no de estar peleando por comida, ni bebida, ni por días de reposo, ni lunas nuevas, ni por ciudadanía, ni por cultura, que es judío, que es griego, que cómo le vamos a hacer, que esto no le agrada a Dios. No, sino el trabajo era diferente. Pero lamentablemente, ¿verdad? Como siempre nos perdemos pues del enfoque. El apóstol Pablo escribe la carta de los romanos para poder alinear otra vez a los hermanos y ponerlo, ¿verdad?, en el camino correcto. El camino correcto sería eso, mis amados hermanos. Número 1, no avergonzarse del Evangelio. Confesar que Jesús es su Salvador. Creerlo siempre, ¿verdad? Y depender siempre de Él, porque eso es lo que significa la palabra pistuanti, que viene del verbo pisteus, de la palabra griega confiar, guardar. Específicamente, tener una dependencia total de Jesús. Eso no debería avergonzarnos, ¿verdad? Y número 2, predicarlo, hermano. Predicarlo. Eso no nos debería dar vergüenza. En eso hay que enfocarse. Y número 3, al tal grado de morir, dice la palabra, ¿verdad? Ellos murieron. Nosotros tal vez no vamos a llegar a ese punto, pero si llegamos a ese punto, hermanos,
hay que hacer el evangelio, hay que dar la vida, hermanos, de la manera correcta. Bueno, mis amados hermanos, vamos a pasar al punto número 3. Esto lo vamos a leer nada más porque ya se nos fue el tiempo. Número 3, la justicia de Dios, inciso A, el evangelio. El evangelio, dice Romanos 1:17, que en el evangelio se manifiesta, hermanos, la justicia de Dios. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Número 1, es en Cristo Jesús la justicia de Dios. La justicia de Dios se revela por fe. El hombre tiene que creer en Jesús. Y para fe, como está escrito, dice la palabra. Número 2, lo que está escrito. Inciso A, el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios allá en Habacuc. Capítulo, también se lo recuerda a los Gálatas en el capítulo 3 y su versículo 11. Número 1, el tema central de las Sagradas Escrituras es que hay vida eterna. Solamente por la fe, mediante nuestro Dios. Inciso B, no hay otra forma de vivir, Hebreos 10:38 al 39. No hay otra forma de vivir que es solamente por la fe en Cristo Jesús. Si no se tiene fe en Cristo Jesús, no hay vida eterna. Número 2, si retrocediese, dice la palabra, no agradará mi alma. Los hebreos querían abandonar la fe en Cristo Jesús y volver al judaísmo y a los ritos de la ley y al sacerdocio levítico. Por eso dice el escritor, si retrocedieran, no agradará mi alma, porque el propósito divino de Dios es que la humanidad sea salvo por la fe en su Hijo, el Señor Jesucristo. Inciso C, el creyente. Número 3, tenemos fe para salvación. Los creyentes, mis amados hermanos, tenemos fe para salvación. Inciso B, la justicia de Dios. Número 1, se revela en el Evangelio. Inciso A, Dios castiga el pecado de los hombres con la muerte. Inciso B, Jesús quita nuestros pecados por medio de su sacrificio en la cruz. Juan capítulo 1, versículo 29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos nuestros pecados fueron cargados sobre Cristo Jesús. Es por eso que la justicia de Dios, hermanos, que castigó el pecado en el cuerpo de Cristo Jesús, ahora se revela por la fe en Él para todos los hombres. Número 2, la justicia de Dios en los creyentes. Romanos capítulo 3, versículo 25 al 26. Inciso A, es por medio de la fe en su sangre. ¿Cuál sangre? La sangre del Cordero inmolado que quita los pecados del mundo. Inciso B, a fin de que Él sea el justo, que Dios, hermanos, sea el justo. Inciso C, y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Allá en Roma se desacreditaban unos a otros, se despreciaban unos a otros, se ponían, mis amados hermanos, en problemas, ¿verdad? Se desacreditaban unos a otros. Cuando la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el que justifica es Dios. Si usted ha creído en Jesús, que nadie le prive, mis amados hermanos, de esta gracia. El Evangelio en nuestras vidas. ¿Qué esperas para creer en este Evangelio? Sabiendo que no hay otro medio de salvación. Es el único medio de justificación. Y los creyentes tenemos ese deseo de predicar ese evangelio, esa verdad, hasta el grado de morir por esa verdad, que el hombre es salvo por el evangelio. Amén. Vamos a quedarnos hasta aquí, mis amados hermanos, porque se nos ha ido el tiempo. No se olviden que viene nuestro hermano Ignacio Bárcenas con un programa muy interesante para toda la familia. Así que en la próxima seguiremos, hermanos, meditando la carta de los Romanos, una carta muy preciosa. Pues viene, ¿verdad?, lo que es el versículo 18 en adelante, y aquí nos empieza a hablar la consecuencia, ¿verdad?, de lo que es estar sin Dios. Pero eso lo veremos en la próxima, en el próximo programa, el próximo viernes. Y también están invitados para el día de mañana a meditar con nosotros a través de esta radio el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 7, su versículo 1 al 13. Así que, mis amados hermanos, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. Gracias a mi hermana Alma Rodríguez porque estuvo conectada, a nuestra hermana Vero Ceballos, muchas gracias, mi amada hermana, que Dios me la bendiga. A nuestro hermano Sebastián del programa Descanso, muchas gracias, hermano. Y a nuestro hermano Freddy Barrios, muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Así que, mis amados hermanos, viene nuestro hermano Ignacio Bárcenas para fortalecer nuestra familia, nuestras vidas como jóvenes. Es importante escuchar a hermanos que han tenido un gran recorrido y una gran experiencia en la educación de la familia. Uno de ellos es nuestro hermano Ignacio Bárcenas, profesor de la Escuela de Predicadores allá en el Instituto de IBIT. Así que están invitados para sintonizar a nuestro hermano después de este programa. Vamos a ir a Dios en una oración.
Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por concedernos estar aquí presente con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, Padre Celestial. Bendígalos, Padre, en tus manos los encomendamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender la salvación, a entender el Evangelio, para que podamos sentir, Padre, ese deseo de poder comunicarlo, Padre, a otras personas que también puedan ser salvos, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a enfocarnos en Jesús para que Él pueda, Padre Celestial, reflejarse en nuestra vida. Podamos, Padre, tener frutos de amor, de misericordia, de justicia. Podamos tener la capacidad de amarnos en este mundo, Padre Celestial, donde el odio siempre está en el corazón de los hombres que no conocen el Evangelio. Ayúdanos a nosotros, Padre, a que Jesús sea encarnado en nosotros, como lo dice el apóstol Pablo. Padre Celestial, si alguno de mis hermanos está enfermo, enferma, lo ponemos en tus manos en esta maravillosa noche. Bendígalos, Padre, y concédales todo lo que ellos necesitan, Padre Celestial, a los que nos estuvieron sintonizando de manera presente, como los que lo harán de manera pregrabada. Gracias te damos, Padre. Bendiga a nuestro hermano director de esta radio y a todos los expositores y expositoras, Padre, de esta radio. Bendígalos, en tus manos los encomendamos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga y nos sintonizamos hasta la próxima.